El último boleto. Siempre he despreciado a los hombres que se arrastran ante los santos pidiendo milagros. Mi padre me lo repetía desde niño. Un hombre de verdad resuelve sus problemas con sus propias manos, José Luis. 52 años después, aquí estoy, de rodillas frente a un altar improvisado en el rincón más oscuro de Tepito, rogándole a la que llaman la Niña Blanca, la Santísima, la Flaquita, la Santa Muerte. Nunca pensé caer tan bajo, pero cuando el agua te llega al cuello y sientes cómo te arrastra la corriente, hasta el más orgulloso se aferra a cualquier rama. Mi taxi, un Nissan Tsuru destartalado del 2008, era lo único que me quedaba. 3 meses de pagos atrasados en la hipoteca, y Gloria, mi mujer, ya no me miraba a los ojos. Te lo dije, parecía decirme con cada suspiro. Y tenía razón. Las apuestas, ese maldito vicio. El chueco siempre me aseguraba que la siguiente era la buena, que esta vez recuperaríamos todo. Mentiras, siempre mentiras. Aquel miércoles amaneció como todos en Iztapalapa. El cielo cubierto por una manta gris y espesa, el aire cargado con el olor a humedad y combustible quemado. Salí temprano, antes de que Gloria despertara, para evitar esa mirada de decepción que tanto me dolía. 12 horas al volante y apenas había juntado para la gasolina. La gente prefería los Uber, los Didi, aplicaciones que yo ni entendía. Es el futuro, me dijo una vez un pasajero mientras tecleaba en su celular último modelo. El futuro me estaba dejando atrás, como todo lo demás. Cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios descoloridos, el chueco me llamó. «Oye, Luis, tengo un dato buenísimo para esta noche. Un gallo que...» Colgué antes de escuchar el resto. Ya no tenía dinero para sus datos buenísimos. Ya no tenía nada. Fue entonces cuando decidí hacerlo. Había escuchado sobre ese altar en Tepito, donde decían que la Santísima cumplía hasta los milagros más imposibles. Era conocido por todos que muchos narcotraficantes y criminales le rezaban, pero también taxistas, policías y gente común como yo, desesperada como yo. Estacioné el taxi en una calle estrecha y mal iluminada. A esa hora, Tepito es un animal feroz que devora a los incautos, pero ya no me importaba. Si me asaltaban, ¿qué podrían quitarme? ¿Mi dignidad? Esa ya la había perdido hace tiempo. El altar estaba al fondo de un callejón que olía a orines y muerte. Velas negras, rojas y blancas, iluminaban una figura esquelética vestida con una túnica púrpura. La Santa Muerte, con su guadaña en una mano y el mundo en la otra, me miraba con esas cuencas vacías que parecían ver directamente mi alma. Una anciana pequeña y arrugada como una pasa, con un rebozo descolorido, vigilaba el altar. Doña Cata, la llamaban. «Vienes a pedirle algo a la niña, ¿verdad?», me preguntó con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «Se te nota en la cara, hijo. La desesperación tiene su propio olor». Asentí, avergonzado. Ella me tendió una vela negra. «Para alejar a tus enemigos», explicó. «Luego una roja. Para el amor y la pasión que se han ido de tu vida. Y finalmente, una blanca. Para la pureza de tu intención». Las encendí una por una mientras ella me enseñaba cómo rezarle. Me sentía ridículo, pero la vergüenza quedó sepultada bajo toneladas de desesperación. «Santísima Muerte», murmuré, sintiendo un escalofrío al pronunciar esas palabras. «Te pido que me ayudes. Mi casa está a punto de ser embargada. Mi matrimonio se desmorona, y ya no sé qué hacer. Si me concedes un milagro, te juro que dedicaré mi vida a difundir tu fe. Te construiré un altar en mi casa y siempre te veneraré». Doña Cata asintió con aprobación mientras yo dejaba los pocos pesos que me quedaban en un platón a los pies de la estatua. «La niña escucha», me dijo mientras me alejaba. «La niña siempre escucha». Esa noche, el último servicio fue a un hombre de traje que me pidió llevarlo desde la zona rosa hasta Polanco. Olía a colonia cara y a whisky, de esos clientes que nunca dan propina porque creen que el mundo les debe algo. Después de dejarlo,
Revisé el asiento trasero como siempre hago. Fue entonces cuando lo vi. Un billete de lotería, doblado prolijamente entre los pliegues del asiento. Lo tomé con curiosidad. El gordo, el sorteo especial de ese mes, con un premio mayor de 25 millones de pesos. Por un momento pensé en buscar al pasajero, pero ya había desaparecido en uno de esos edificios lujosos. Además, ¿quién deja olvidado un billete de lotería? Seguramente era basura, un boleto ya revisado y sin premio. Lo guardé en mi bolsillo sin pensar más en ello. Quizás era la suerte que me mandaba la Santísima, pensé con ironía amarga. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. El sorteo fue transmitido 2 días después. Yo estaba en el taxi, escuchando distraídamente la radio mientras esperaba clientes en una parada cerca del mercado de la Merced. Cuando comenzaron a cantar los números, recordé el billete y lo saqué para comparar, más por aburrimiento que por esperanza. Los primeros 2 dígitos coincidían. Una curiosidad, nada más. Los siguientes 3 también. Mi corazón comenzó a acelerarse, y luego los últimos 4 números fueron cantados uno a uno. Coincidían. Todos. Me quedé inmóvil, con el boleto entre mis dedos temblorosos. 25 millones de pesos. Suficiente para pagar la hipoteca, liquidar todas mis deudas, quizás incluso comprar un taxi nuevo o abrir un negocio. Una carcajada histérica escapó de mi garganta. Había funcionado. El milagro había ocurrido. Fue entonces cuando noté algo en el espejo retrovisor, una sombra, apenas perceptible, detrás de mí, una silueta delgada y oscura. Cuando giré para mirar, no había nadie en el asiento trasero. Estaba solo. Gracias, susurré al aire, recordando mi promesa en el altar. Cumpliré mi palabra. Lo primero que hice fue asegurar el boleto. Lo guardé en una pequeña bolsa de plástico y luego en mi cartera, que no se separó de mí ni para dormir. No le conté a nadie, ni siquiera a Gloria. Las noticias de ganadores de lotería que aparecen muertos o extorsionados abundaban, y yo no sería uno de ellos. Investigué los pasos para cobrar. Tenía que presentarme en las oficinas principales de la Lotería Nacional, llevar identificación, y allí me darían instrucciones sobre cómo recibir el dinero y pagar los impuestos correspondientes. Esa noche, mientras Gloria dormía, me levanté para ir al baño. En el pasillo oscuro, creí escuchar un susurro. «José Luis». Me detuve en seco. La voz era como arena deslizándose sobre metal. No era Gloria, ni la televisión que habíamos dejado apagada. «¿Quién anda ahí?», pregunté, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Silencio. Solo el tic-tac del viejo reloj de la sala y el rumor distante del tráfico nocturno. Encendí todas las luces mientras registraba la casa, pero no encontré nada fuera de lo normal. Aún así, no pude volver a dormir. Al día siguiente me presenté en las oficinas de la Lotería Nacional. El proceso fue sorprendentemente sencillo. Verificaron mi boleto, tomaron mis datos, me hicieron firmar varios documentos y me explicaron que el dinero estaría en mi cuenta en aproximadamente 2 semanas, después de retener los impuestos correspondientes. Salí de allí sintiéndome como en un sueño. Todo estaba saliendo demasiado bien. En el taxi, camino a casa, noté que hacía mucho frío a pesar de que el día era templado. Mi aliento formaba pequeñas nubes dentro del vehículo. Y otra vez, en el espejo retrovisor, creí ver algo. Una figura de pie junto a mi asiento, tan alta que su cabeza no se veía en el reflejo. Solo una túnica oscura y unas manos huesudas. Frené en seco, provocando que los autos detrás de mí tocaran el claxon con furia. Giré completamente, pero no había nadie. «Es el estrés», me dije. «El cambio de fortuna me está afectando». Pero en el fondo, sabía que era algo más. Le conté a Gloria sobre el premio esa misma noche. Al principio no me creyó. Pensó que era otra de mis mentiras para justificar alguna nueva deuda o apuesta.
Tuve que mostrarle los documentos que me habían dado en la Lotería Nacional. «Dios mío, Luis», exclamó, abrazándome con lágrimas en los ojos. «Es un milagro». «Sí», respondí, recordando mi promesa, «un milagro». Gloria comenzó inmediatamente a hacer planes, pagar la hipoteca, comprar un auto nuevo, quizás incluso mudarnos a un barrio mejor. Nunca la había visto tan feliz, tan llena de esperanza. Esa noche, mientras ella dormía con una sonrisa en los labios, yo no podía conciliar el sueño. El frío anormal volvió, aún más intenso. Me levanté para ajustar el termostato y fue entonces cuando lo vi en el espejo del pasillo. Mi propio reflejo, y detrás de mí, la figura esquelética de la Santa Muerte, exactamente como la estatua del altar, pero viva, moviéndose, respirando. Ahogué un grito y me giré violentamente. No había nadie, por supuesto. Pero cuando volví a mirar al espejo, allí seguía ella, observándome con esas cuencas vacías. «Recuerda tu promesa», pareció susurrar, aunque sus mandíbulas óseas no se movieron. Corrí de regreso a la cama y me cubrí con las mantas como un niño asustado, temblando no solo de frío, sino de terror. El dinero llegó, tal como habían prometido. Después de impuestos quedaron poco más de 18 millones de pesos. Una fortuna para alguien como yo. Lo primero que hicimos fue pagar la hipoteca de la casa. El gerente del banco nos trató como realeza, cuando apenas unas semanas antes me había amenazado con el embargo. Qué rápido cambia la actitud de la gente cuando tienes dinero. Compré un auto nuevo para Gloria, liquidé todas mis deudas y corté relaciones con el Chueco y otros amigos de apuestas. No los necesitaba más. Y, fiel a mi promesa, construí un altar para la Santa Muerte en una habitación pequeña de la casa. Gloria se horrorizó. «¿Qué es esto, Luis? ¿Desde cuándo crees en esas cosas?» «Es solo agradecimiento», respondí evasivamente. «Alguien me recomendó hacerlo para la buena suerte». Ella no insistió, pero noté cómo hacía la señal de la cruz cada vez que pasaba frente a esa puerta cerrada. Los susurros continuaron, las visiones en los espejos también. A veces, cuando estaba solo en el taxi, que seguí conduciendo más por costumbre que por necesidad, sentía una presencia en el asiento trasero, un peso que hacía que el vehículo se hundiera ligeramente. Pero nunca había nadie allí. Una tarde, mientras compraba flores para el altar, me encontré con el padre Esteban, el sacerdote de la parroquia local. Me miró con una expresión extraña, como si pudiera ver a través de mí. «José Luis», me dijo, «hace tiempo que no te veo en misa». «He estado ocupado, padre», respondí, incómodo. Él miró las flores negras en mis manos. «Ten cuidado con los pactos que haces», me advirtió con voz grave. «No todo lo que parece un milagro viene de Dios». Me alejé sin responder, pero sus palabras quedaron resonando en mi mente. Gloria empezó a notar mi cambio. Me veía nervioso, siempre mirando sobre mi hombro, sobresaltándome con cada sombra. «¿Qué te pasa, Luis? Tenemos dinero, estamos bien ahora. Deberías estar feliz». ¿Cómo explicarle que sentía que había vendido mi alma? Que cada noche soñaba con la figura esquelética que me observaba desde las sombras. Que a veces, cuando cerraba los ojos para rezar, veía calaveras sonrientes en lugar de santos. Fue entonces cuando decidí que teníamos que irnos. Lejos. Tal vez a España, donde tenía un primo lejano. Cambiar de aires, dejar atrás lo que fuera que me estaba siguiendo. Le propuse la idea a Gloria, quien aceptó entusiasmada. Comenzamos los trámites para el pasaporte y la visa, compramos los boletos de avión para el mes siguiente. Mientras tanto, seguí manteniendo el altar, cada vez más elaborado. Velas, ofrendas, flores, todo para mantener contenta a la Santísima. Quizás así me dejaría ir, pensaba ingenuamente. Una semana antes de nuestro viaje, salí a comprar cigarrillos. Llovía a cántaros, como suele ocurrir en Iztapalapa durante la temporada de lluvias. Las calles se habían convertido en ríos y la visibilidad era casi nula. Mientras conducía de regreso,
Noté que el frío sobrenatural había vuelto al interior del taxi. Mi aliento formaba nubes densas y mis manos se entumecieron sobre el volante. En el espejo retrovisor la vi claramente por primera vez fuera de los sueños y las visiones fugaces. La Santa Muerte, sentada en el asiento trasero, su túnica púrpura extendida como un charco de sangre, su rostro cadavérico fijo en mí. «No puedes escapar», dijo con esa voz de arena y metal. «Me perteneces». Grité y perdí el control del vehículo. El taxi patinó sobre el asfalto mojado y se estrelló contra un poste de luz. Lo último que recuerdo es el sonido del metal retorciéndose y la sensación de estar cayendo en un pozo sin fondo. Desperté en el hospital 3 días después. Los médicos no podían explicar cómo había sobrevivido. El taxi había quedado destrozado, aplastado como una lata de refresco vacía. Según ellos, debería haber muerto instantáneamente. «Es un milagro», dijo una enfermera mientras cambiaba el suero. «Alguien allá arriba te está cuidando». Quise reír, pero solo logré una mueca de dolor. No era alguien allá arriba quien me cuidaba, era alguien de mucho más abajo. Gloria estaba a mi lado cuando recobré la conciencia. Había estado llorando, sus ojos rojos e hinchados me lo decían. «Los médicos dicen que es imposible», sollozó abrazándome con cuidado para no lastimar mis costillas fracturadas. «Dicen que nadie sobrevive a un accidente así». Yo sabía por qué había sobrevivido. No era mi momento. La Santísima no había terminado conmigo. Pasé un mes en recuperación. Durante ese tiempo perdimos los boletos de avión y tuvimos que posponer nuestros planes de viaje. Gloria insistía en que era una señal, que debíamos quedarnos en México, usar nuestro dinero para comenzar un negocio, vivir la vida que siempre habíamos soñado. Yo asentía, pero sabía que nunca nos iríamos. El precio del milagro era mi libertad. El altar en nuestra casa creció. Ya no lo ocultaba. Gloria dejó de hacer la señal de la cruz y comenzó a mirar a la figura esquelética con una mezcla de temor y respeto. Tal vez ella también había empezado a creer. Mis sueños se poblaron de huesos y velas negras. A veces me despertaba hablando en lenguas que no conocía, recitando oraciones a la Santa Muerte que nunca había aprendido conscientemente. «Has cumplido bien», me decía la voz en mis sueños, «pero esto es solo el comienzo». Ahora han pasado 2 años desde que encontré ese boleto de lotería. Tenemos una casa nueva, más grande, con un altar que ocupa toda una habitación. Muchos vienen a rezar, a pedir favores, a dejar ofrendas. Me he convertido en lo que nunca imaginé, un intermediario entre la Santísima y aquellos lo suficientemente desesperados como para recurrir a ella, como yo lo estuve una vez. A veces pienso en lo que dijo el padre Esteban sobre tener cuidado con los pactos. Tenía razón. El dinero vino, pero a un precio que no comprendí hasta que fue demasiado tarde. Mi vida ya no me pertenece. Cada decisión, cada movimiento está dedicado a su servicio. Gloria se ha adaptado, aunque veo el miedo en sus ojos cuando cree que no la observo. Ya no intento huir. Sé que me encontraría donde quiera que fuese. En cada espejo, en cada sombra, en cada rincón oscuro, ella está esperando. Y cuando llegue mi hora, no será San Pedro quien me reciba en las puertas. Será ella, con su guadaña y su túnica púrpura, reclamando lo que le pertenece desde aquella noche desesperada en Tepito, cuando vendí mi alma por un último boleto de lotería. Porque eso es lo que aprendí de la manera más dura. Los milagros existen, pero siempre tienen un precio, y a veces ese precio es mucho más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Si alguna vez te encuentras al borde del abismo, recuerda mi historia. Recuerda que hay cosas peores que la pobreza, peores que la desesperación, como descubrir, demasiado tarde, que tu última esperanza era en realidad tu último boleto, al infierno. La Catrina Blanca. El sol se había ocultado hace horas, pero el calor seguía siendo insoportable. Así es Monterrey, una ciudad que te abraza con su calor hasta asfixiarte. Mi nombre es Mariana López, tengo 29 años y soy una más entre miles que luchan por sobrevivir en las calles de esta ciudad implacable. No siempre fue así. Hace años, cuando Sebastián aún no nacía,
Yo tenía sueños, planes para estudiar enfermería, pero un amor equivocado y un hombre que desapareció al enterarse de mi embarazo cambiaron todo. Ahora mi vida se resume en jornadas interminables subiendo y bajando de camiones urbanos, ofreciendo dulces a pasajeros indiferentes, acumulando monedas que nunca son suficientes para los medicamentos de mi pequeño, mi Sebastián. Apenas 3 años y ya conoce más de hospitales que de parques infantiles. Una enfermedad respiratoria crónica lo mantiene débil, con esa tos que me desgarra el alma cada noche. Los doctores dicen que necesita un tratamiento especializado, uno que cuesta más dinero del que jamás podré reunir vendiendo chicles y paletas. Aquella noche del 2 de noviembre, la víspera del Día de Muertos, el cielo de Monterrey amenazaba tormenta. Había sido un día terrible. Vendí menos de la mitad de mi mercancía, me bajaron de 3 camiones por molestar a los pasajeros, y para colmo, Sebastián había amanecido con fiebre. Necesita antibióticos más fuertes, me había dicho doña Remedios, la anciana que cuida de él cuando trabajo. Esta medicina ya no le hace nada, Marianita. Con el último camión ya partido y la caja de dulces aún medio llena, me dejé caer en una banca de la Plaza de la Purísima, un lugar casi abandonado a esas horas. Lloré como no me había permitido llorar frente a mi hijo. Lloré por la impotencia, por el cansancio, por el miedo a perderlo. No sé cuánto tiempo pasó. El viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las hojas secas a mi alrededor. Entonces sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Alguien me observaba. Alcé la mirada y la vi. Una mujer alta, de una delgadez imposible, enfundada en un vestido blanco que ondeaba suavemente, aunque el viento era cada vez más violento. Su rostro estaba cubierto por un velo fino, también blanco, que no lograba ocultar del todo sus facciones. Facciones que no eran del todo humanas. Mi primer instinto fue levantarme y huir, pero algo me mantuvo clavada en esa banca. La mujer se acercó con movimientos fluidos, como si flotara en lugar de caminar. Se detuvo frente a mí y, sin decir palabra, extendió una mano pálida, casi traslúcida, ofreciéndome algo. Un billete de lotería. Este es tuyo, dijo con una voz que era apenas un susurro, pero que resonó dentro de mi cabeza como si hubiera gritado. Su sonrisa era pálida, sus labios apenas visibles bajo el velo. Tomé el billete con manos temblorosas, incapaz de negarme. En ese momento, un relámpago iluminó la plaza, y cuando mis ojos se ajustaron de nuevo a la oscuridad, ella había desaparecido. Guardé el billete en mi bolso sin mirarlo siquiera. Probablemente era una broma cruel o el delirio de una mujer perturbada. Tenía problemas más urgentes, necesitaba llegar a casa con Sebastián y conseguir su medicina. La tormenta finalmente estalló cuando llegué al pequeño cuarto que rentábamos en la colonia Independencia. Doña Remedios me recibió con cara de preocupación. La fiebre no cede, Marianita. Ese niño necesita un doctor, y pronto. Sebastián dormía inquieto en el pequeño colchón que compartíamos. Sus mejillas ardían y su respiración era agitada. Coloqué un paño húmedo en su frente mientras sentía que mi mundo se desmoronaba. Sin dinero para medicinas, mucho menos para un doctor. ¿Qué podía hacer? Fue entonces cuando recordé el billete de lotería. Lo saqué de mi bolso, más por distracción que por esperanza. Era un billete para el sorteo especial del Día de Muertos, que se celebraría al día siguiente. El número era el 1102, la fecha de ese día, 2 de noviembre. Una coincidencia, murmuré, guardándolo nuevamente. Esa noche no dormí. La fiebre de Sebastián subió y bajó varias veces, y sus ataques de tos me mantenían en constante alerta. Entre sus delirios, mi hijo señalaba repetidamente hacia la esquina más oscura de la habitación. La señora Blanca, balbuceaba. La señora Blanca me está mirando, mamá. Yo miraba hacia donde apuntaba, pero solo veía sombras proyectadas por la luz de las velas, ya que la tormenta había cortado la electricidad en todo el barrio. A la mañana siguiente Sebastián despertó mejor, con la fiebre prácticamente desaparecida. Lo dejé al cuidado de doña Remedios y salí a vender.
esta vez en el centro de la ciudad, donde la gente celebraba el Día de Muertos con altares y calaveras de azúcar. Mientras caminaba entre los puestos, vi a un grupo reunido frente a una pequeña televisión en una tienda de electrónicos. Anunciaban los números ganadores del sorteo especial. Por pura curiosidad, saqué el billete de mi bolso. El premio mayor, 1102. Mi mundo se detuvo. Miré el número una y otra vez, incrédula. Debía ser un error, otra coincidencia cruel, pero no lo era. Había ganado 30 millones de pesos. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Reclamar el premio, abrir cuentas bancarias, recibir asesoría financiera. Yo, que nunca había tenido más de 1.000 pesos juntos en mi vida. Trasladamos a Sebastián a la mejor clínica privada de Monterrey, donde recibió el tratamiento que necesitaba. Compramos una casa en San Pedro, el municipio más exclusivo de la zona metropolitana. Contraté una enfermera profesional y un ama de llaves. Por primera vez en años, respiré tranquila. Mi hijo mejoraba día a día y nuestras preocupaciones materiales habían desaparecido. Pero entonces comenzaron las apariciones. La primera vez fue mientras me preparaba para dormir en mi nueva y lujosa habitación. Al mirarme en el espejo del tocador, vi claramente a la mujer de blanco parada detrás de mí. Di un grito y me giré, pero no había nadie. Al volver a mirar el espejo, solo estaba yo, con el rostro pálido de terror. La segunda vez fue peor. Entré a la habitación de Sebastián para darle las buenas noches y la vi inclinada sobre su cama, su velo blanco casi tocando la cara de mi hijo dormido. Corrí hacia ella gritando, pero se desvaneció como humo. Sebastián se despertó asustado por mis gritos. Era la señora Blanca, mamá. Ella viene a verme todas las noches. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi hijo también la veía. Las apariciones continuaron. La encontraba en cada rincón oscuro, reflejada en cada superficie brillante. A veces era solo una sombra blanca en el rabillo del ojo, otras veces la veía con claridad aterradora, su rostro cada vez menos humano bajo el velo, más parecido a un cráneo que a una cara de carne y hueso. Intenté ignorarla. Me convencí de que eran alucinaciones provocadas por el estrés del cambio repentino en nuestras vidas. Me enfoqué en Sebastián, en su recuperación, en construir una vida mejor para ambos. Pero ella no toleraba ser ignorada. Una mañana Sebastián amaneció peor que nunca. Su cuerpo ardía en fiebre, su respiración era un silbido agonizante, y ningún médico lograba explicar qué le ocurría. Los estudios no mostraban nada, los tratamientos no funcionaban, mi hijo se consumía ante mis ojos sin razón aparente. Desesperada, consulté a especialistas, curanderos, incluso a una parapsicóloga que me recomendaron. Nada ayudaba. Sebastián empeoraba día a día. Una noche, agotada tras pasar horas junto a la cama de hospital de mi hijo, me quedé dormida en la silla. Tuve un sueño. En él, la mujer de blanco se quitaba el velo, revelando un rostro que era mitad hermosa mujer, mitad calavera descarnada. La Catrina Blanca, la Santa Muerte vestida de pureza. Te di un regalo, dijo con esa voz que resonaba dentro de mi cabeza, pero no era gratis. ¿Qué quieres de mí?, pregunté en el sueño, temblando pero decidida a enfrentarla por mi hijo. La fortuna que te di no te pertenece solo a ti. Viene con una responsabilidad. Los que sufren como tú sufriste merecen ayuda, como tú la recibiste. ¿Quieres que done dinero?, pregunté confundida. Ya lo hago. He dado a varias fundaciones. La Catrina negó con la cabeza, su sonrisa macabra ampliándose. No cheques impersonales para limpiar tu conciencia. Quiero que veas a los invisibles, como yo te vi a ti. Quiero que toques sus vidas directamente, o tu hijo pagará el precio. Me desperté sobresaltada, con el rostro bañado en lágrimas y el monitor de Sebastián emitiendo alarmas. Su condición había empeorado. Esa misma mañana conocí a Hugo Vázquez. Era el director ejecutivo de una de las constructoras más importantes de Monterrey y se presentó en el hospital con una propuesta.
Había oído hablar de mi reciente fortuna y quería ofrecerme una oportunidad de inversión. Su empresa estaba comprando terrenos en la colonia Independencia, mi antiguo barrio, para construir condominios de lujo. Los residentes actuales, familias pobres como la mía, hace apenas unas semanas, serían desalojados. Es el progreso, Mariana, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa zona tiene potencial, solo necesita ser limpiada. Me ofreció un retorno de inversión absurdamente alto. Demasiado bueno para ser verdad. Entendí entonces lo que realmente quería. Usar mi nombre, mi historia de superación, para justificar el desplazamiento de esas familias. Yo, la vendedora ambulante convertida en millonaria, apoyando el desarrollo que expulsaría a gente como yo. Lo rechacé en el acto. Pero esa noche, mientras contemplaba el rostro enfermo de mi hijo, recordé las palabras de la Catrina Blanca. Quiero que veas a los invisibles. Era esta la prueba. Mi antigua comunidad. Al día siguiente dejé a Sebastián al cuidado de sus médicos y regresé a la colonia Independencia. Caminé por aquellas calles empinadas que conocía tan bien, saludando a antiguos vecinos que me miraban con una mezcla de admiración y recelo. Ya no era una de ellos, era la afortunada, la que se había escapado. Visité a doña Remedios, quien se sorprendió de verme en su humilde casa después de mi ascenso social. Me contó sobre las amenazas de desalojo, la presión que ejercían los desarrolladores, el miedo de quedarse sin techo. Dicen que van a tirarlo todo, Marianita, lamentaba la anciana. ¿Y dónde vamos a ir los pobres? No tenemos otro lugar. Visité el centro comunitario donde algunas madres dejaban a sus hijos mientras trabajaban. Niños como Sebastián, enfermos sin acceso a medicinas. Madres como yo, desesperadas por salvar a sus pequeños. Ese día tomé una decisión. Regresé al hospital y encontré a Sebastián un poco mejor, como si mi resolución hubiera comenzado a cambiar su suerte. En la habitación, por primera vez, vi claramente a la Catrina Blanca sin que desapareciera al mirarla directamente. Estaba junto a la ventana, su velo moviéndose suavemente en un viento inexistente. «Lo haré», le dije en voz alta, ignorando que la enfermera podría escucharme hablar sola. «Ayudaré a los que eran como yo, pero salva a mi hijo». La figura inclinó levemente la cabeza, en lo que interpreté como asentimiento, antes de desvanecerse. Los siguientes meses los dediqué a crear una fundación, no para hacer donaciones impersonales como había dicho la Catrina, sino para ayudar directamente. Compré los terrenos que Hugo pretendía desarrollar, pero en lugar de desalojar a las familias, inicié un proyecto de mejoramiento de vivienda. Establecí una clínica comunitaria en el corazón de la colonia Independencia, con médicos especialistas y medicamentos gratuitos para niños con enfermedades crónicas. Instalé comedores comunitarios, becas educativas, programas de capacitación laboral. No me limité a firmar cheques. Estaba presente en cada proyecto, conociendo a cada familia, escuchando sus historias, como la Catrina había escuchado la mía aquella noche en la plaza. Y Sebastián mejoró, día tras día, recuperaba fuerzas. Los médicos lo llamaron milagroso, inexplicable. Yo sabía la verdad. Estaba cumpliendo mi parte del trato. No todo fue fácil. Hugo intentó sabotear mis proyectos, difamándome en los círculos empresariales, poniendo obstáculos legales. Algunos vecinos desconfiaban de mis intenciones, creyendo que era solo una estrategia publicitaria o un lavado de conciencia. Pero persistí. Una noche de noviembre, exactamente un año después de mi encuentro con la Catrina Blanca, celebrábamos la inauguración de un centro cultural en la colonia. Sebastián, completamente recuperado, corría y jugaba con otros niños. Doña Remedios, ahora administradora del comedor comunitario, servía chocolate caliente a los asistentes. Entre la multitud, la vi. Esta vez no inspiraba terror. Su presencia era solemne pero benévola. Me miraba con esos ojos huecos que, de alguna manera, expresaban aprobación. Cuando nadie me prestaba atención, me acerqué a ella.
¿Estás satisfecha?, pregunté. La muerte siempre cobra, Mariana, respondió con su voz etérea, pero también puede ser justa. Has pagado tu deuda. ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste a mí para esto? La Catrina Blanca guardó silencio un momento antes de responder. Algunos reciben fortuna y olvidan de dónde vienen. Tú tenías el corazón para recordarlo, solo necesitabas un empujón y un recordatorio. Miró hacia Sebastián, quien en ese momento reía a carcajadas con sus amigos. Tu hijo vivirá una vida larga y plena, continuó, y tú seguirás haciendo la diferencia, no por miedo a mí, sino porque ahora conoces tu propósito. ¿Volveré a verte?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por no desear su ausencia permanente. La Catrina sonrió, esa sonrisa mitad carne, mitad hueso que ya no me perturbaba. Todos me ven eventualmente, Mariana, pero tú y yo nos veremos antes, en los sueños de quienes ayudas, en los ojos de quienes salvas. Somos socias ahora. Se desvaneció entre la multitud, dejando solo el eco de esas últimas palabras. Socias. Hoy, 5 años después, nuestra fundación ha cambiado la vida de miles de personas en Monterrey. Sebastián, mi milagro personal, crece fuerte y sano, con el corazón generoso de quien conoció el sufrimiento y fue salvado por algo más grande que nosotros. Algunas noches, cuando la luna ilumina la ciudad y el viento sopla entre los cerros, siento su presencia. La Catrina Blanca, mi aterradora benefactora, mi socia en esta misión que comenzó con un boleto de lotería y un pacto sobrenatural. Ya no le temo. He aprendido que la muerte es parte de la vida, que la fortuna conlleva responsabilidad, y que a veces el mayor regalo no es el dinero, sino el propósito que viene con él. Y si alguna vez camino por alguna plaza solitaria y encuentro a alguien desesperado, llorando como yo lloraba aquella noche, quizás sea mi turno de entregarle un boleto, un mensaje, una oportunidad, porque así funciona el ciclo de la Catrina Blanca. Elige a los rotos para sanarlos y a los sanados para que ayuden a sanar a otros. Y en este Monterrey de calor sofocante y contrastes brutales, donde la riqueza y la miseria conviven sin mirarse a los ojos, alguien debe ser el puente. Ese alguien soy yo, Mariana López, la elegida de la muerte blanca, la que aprendió que la verdadera fortuna no está en tener, sino en dar el dinero maldito. El frío me calaba los huesos mientras caminaba por las calles de Tijuana. La neblina espesa se arrastraba como fantasmas entre los callejones, ocultando los peligros que acechaban en cada esquina. Mi nombre es Martín Sosa, y hace 6 meses que llegué desde Honduras con la esperanza de cruzar al otro lado, pero el sueño americano quedó atrapado entre los barrotes de la frontera, tan cerca y a la vez tan inalcanzable. Esa noche de invierno, mi estómago rugía después de 2 días sin probar bocado. Mis zapatos gastados apenas me protegían del asfalto húmedo y mi chaqueta raída había dejado de abrigarme hace tiempo. La indigencia me había convertido en una sombra más de esta ciudad de paso, donde miles como yo esperaban una oportunidad que nunca llegaba. Doblé en una esquina cuando vi el altar. Entre la oscuridad, las velas parpadeantes iluminaban una figura esquelética vestida con una túnica púrpura. La Santa Muerte. Había visto estos altares callejeros desde que llegué a México, pero siempre los evitaba. En mi pueblo, mi abuela me había advertido sobre pactos con fuerzas que no comprendemos, pero esa noche el hambre y la desesperación pesaban más que cualquier superstición. Me acerqué tambaleante. Varias ofrendas rodeaban la figura: cigarrillos, monedas, botellas de tequila y fotografías de personas desconocidas. Un hombre viejo dormitaba en un portal cercano, envuelto en cartones. «No te acerques si no estás dispuesto a pagar el precio», murmuró sin abrir los ojos. Lo miré sorprendido. «¿Qué precio?». El anciano, que luego supe era don Beto, se incorporó con dificultad. Su rostro arrugado parecía un mapa de cicatrices y años duros. «La Santísima no regala nada. Todo lo que da, lo cobra después».
No tengo nada que perder, respondí, sacando del bolsillo mi última moneda para depositarla junto a las otras ofrendas. Eso crees tú, dijo, volviendo a recostarse. Todos tenemos algo que perder, incluso los que creemos no tener nada. Ignoré sus palabras y me arrodillé frente al altar. Nunca había rezado a la Santa Muerte, pero las palabras fluyeron como si alguien más las pronunciara por mí. Santísima Muerte, te suplico tu ayuda. No tengo a dónde ir, no tengo qué comer. Si me ayudas te seré fiel por siempre. Una ráfaga de viento agitó las llamas de las velas y por un instante me pareció que la calavera sonreía. Quizás fue mi imaginación o el cansancio, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté rápidamente y seguí mi camino, buscando algún portal donde pasar la noche. Encontré refugio bajo el toldo roto de una tienda abandonada. Me acosté sobre cartones húmedos, usando mi mochila como almohada. El sueño me venció rápidamente, trayendo consigo pesadillas donde una mujer esquelética me perseguía por laberintos de calles desconocidas. Me despertó el ruido de la ciudad al amanecer. La neblina seguía cubriendo todo, pero a través de ella podía ver a los trabajadores dirigiéndose a sus empleos, a los vendedores ambulantes montando sus puestos. Un sobre amarillo estaba junto a mí. Lo miré confundido. Estaba seguro de que no estaba allí cuando me dormí. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro había un boleto de lotería y una nota escrita a mano. Paga tu deuda con fe. No había firma, ni ninguna otra indicación de quién podría haberlo dejado. Guardé el boleto en mi bolsillo sin darle mayor importancia. Probablemente era una broma cruel de algún transeúnte. Me levanté dolorido y hambriento, decidido a buscar trabajo en los mercados, donde a veces contrataban cargadores por el día. Pasé la mañana entera cargando cajas de frutas y verduras por unos pocos pesos que apenas alcanzaron para comprar 2 tacos y un refresco. Ya caía la tarde cuando pasé frente a una tienda donde anunciaban el sorteo de lotería. Por pura curiosidad, saqué el boleto y lo revisé contra los números ganadores que mostraban en una pantalla. Mi corazón se detuvo. Los números coincidían, todos ellos. Oiga, ¿está seguro que este es el sorteo de hoy?, pregunté al dependiente, un hombre con bigote espeso que me miró con desprecio. Claro que sí. ¿Por qué? Porque creo que tengo el boleto ganador. El hombre me miró incrédulo, pero tomó el boleto y lo verificó en su sistema. Sus ojos se abrieron como platos. Madre Santa, has ganado el premio mayor, 20 millones de pesos. Las siguientes horas fueron una vorágine de emociones y trámites. Me trasladaron a oficinas lujosas donde personas en trajes me hicieron firmar documentos que apenas entendí. Me tomaron fotografías, me hicieron preguntas sobre mi vida, mi familia, mis planes con el dinero. Yo respondía mecánicamente, todavía incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo compraste el boleto?, me preguntó un ejecutivo de la lotería. Alguien me lo dio, respondí honestamente. Intercambiaron miradas, pero no insistieron. Probablemente pensaron que mentía para evitar impuestos o por alguna otra razón. Esa noche me alojaron en un hotel de lujo mientras se completaban los trámites para entregarme el dinero. Por primera vez en meses, dormí en una cama suave, con el estómago lleno y el cuerpo limpio después de una ducha caliente. Sin embargo, las pesadillas volvieron. Esta vez, la mujer esquelética estaba sentada al borde de mi cama, acariciando mi rostro con sus dedos huesudos mientras susurraba: «Ahora me perteneces». Me desperté sobresaltado, empapado en sudor frío. La habitación estaba vacía, pero el eco de esas palabras permaneció en mis oídos. 3 días después, me entregaron una tarjeta bancaria con mi nueva fortuna. Me explicaron cómo usarla, me aconsejaron contratar asesores financieros, invertir sabiamente. Yo asentía todo, pero en mi mente solo resonaba la idea de gastar, disfrutar, vivir lo que nunca había podido. Mi primera parada fue una concesionaria de autos. Compré un Mustang deportivo negro sin siquiera regatear el precio. Luego, fui a las tiendas más exclusivas de la zona dorada de Tijuana. Compré trajes, relojes, zapatos italianos,
perfumes franceses. Reservé la suite presidencial en el hotel más lujoso de la ciudad. El dinero fluía de mis manos como agua y con cada compra sentía una euforia intensa, casi adictiva. Esa noche visité el bar La Última Copa, un lugar exclusivo frecuentado por narcos y empresarios. Pedí la mejor botella de whisky y dejé propinas exorbitantes. Pronto estaba rodeado de mujeres hermosas que reían de mis chistes y hombres que me trataban como a un igual. Entre ellos estaba Ofelia, una mesera de ojos tristes que me servía sin la falsa admiración de los demás. «¿De dónde sacaste tanto dinero?», me preguntó cuando le pedí otra botella. «La suerte me sonrió», respondí, mostrando mi nuevo reloj Rolex. «Ten cuidado», dijo en voz baja. «En esta ciudad el dinero rápido atrae problemas rápidos». Ignoré su advertencia. Estaba demasiado embriagado de poder y alcohol para preocuparme por consejos prudentes. Esa noche abandoné el bar con 2 mujeres despampanantes, dejando a Ofelia mirándome con una mezcla de lástima y preocupación. Los días siguientes fueron una sucesión de excesos. Aposté en peleas de gallos clandestinas, frecuenté casinos, compré drogas que nunca antes había probado. La gente que antes me ignoraba cuando mendigaba, ahora me saludaba con reverencia. Las puertas que estaban cerradas se abrían mágicamente. Me sentía invencible. Fue entonces cuando decidí irme de Tijuana. Quería viajar a Cancún, a Los Cabos, quizás incluso volver a Honduras como un hombre rico y respetado. Reservé un vuelo de primera clase, pero cuando llegué al aeropuerto, me informaron que todos los vuelos estaban cancelados por mal tiempo. El cielo estaba despejado. Algo confundido, decidí viajar por carretera. Subí a mi Mustang y tomé la autopista hacia el sur. Apenas había recorrido 30 kilómetros cuando el motor falló inexplicablemente. Ningún mecánico pudo encontrar el problema. Frustrado, contraté a un chofer privado para que me llevara. A medio camino, el conductor sufrió un ataque cardíaco y tuvimos que regresar a Tijuana. Empecé a notar patrones inquietantes. Cada vez que intentaba salir de la ciudad, algo me lo impedía. Caminos bloqueados, vehículos averiados, enfermedades repentinas. Era como si una fuerza invisible me mantuviera atrapado. Una noche, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi a un hombre pálido sentado en el sillón frente a mi cama. Vestía ropas pasadas de moda y me miraba con ojos vacíos. «¿Quién eres?», pregunté aterrorizado, buscando el interruptor de la luz. «Me llamo Ricardo. Gané la lotería en 1978. Ella me dio el boleto. Ella, la flaca, la santa, nos eligió. Cuando encendí la luz, el hombre había desaparecido. Convencido de que había sido una pesadilla, me tomé un trago para calmar los nervios. Pero la noche siguiente, otro fantasma apareció. Una mujer joven con vestido blanco y marcas de violencia en el cuello. María Elena, se presentó. Gané en 1995. Intenté escapar a Guadalajara. No lo permiten. Los fantasmas siguieron apareciendo noche tras noche. Todos habían ganado fortunas inexplicables. Todos habían intentado abandonar Tijuana. Todos habían fallado. Una tarde, mientras bebía solo en mi habitación, recibí una visita inesperada. César Robles, un conocido narcotraficante de la zona, entró sin invitación, escoltado por 2 guardaespaldas armados. «Martín Sosa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El afortunado ganador de la lotería. He venido a hacerte una propuesta de negocios». Me explicó que necesitaba invertir dinero en negocios legítimos para lavar su fortuna. Me ofreció comprar propiedades a mi nombre, utilizar mis cuentas bancarias, convertirme en su socio oficial. «No estoy interesado», respondí, sorprendiéndome a mí mismo por mi valentía o estupidez. César rió, pero su mirada se endureció. No era realmente una pregunta, Martín. Nadie rechaza a César Robles. Tienes hasta mañana para reconsiderar, o esa suerte tuya podría acabarse permanentemente. Después de que se marchó, caí en cuenta de la gravedad de mi situación.
No solo estaba atrapado en Tijuana por fuerzas sobrenaturales, sino que ahora también tenía a un narcotraficante amenazando mi vida. Esa noche volví al altar donde todo había comenzado. Don Beto seguía allí, como si no se hubiera movido en semanas. Sabía que volverías, dijo al verme. Todos vuelven. ¿Qué me está pasando?, pregunté desesperado. No puedo salir de la ciudad, veo fantasmas, y ahora un narco me amenaza. El anciano encendió un cigarrillo con calma. Te lo advertí. La Santísima no regala nada. Eres su instrumento ahora. ¿Su instrumento para qué? Para hacer su voluntad en este lado del mundo. El dinero que tienes no es tuyo, es de ella, y lo usa para sus propósitos. ¿Qué propósitos? Don Beto exhaló una bocanada de humo que en la oscuridad pareció formar una calavera. Muerte, caos, sufrimiento. Algunos la veneran como santa, pero no lo es. Es la muerte misma, y la muerte se alimenta de almas. Me contó entonces la historia de los elegidos. De vez en cuando la Santa Muerte selecciona a alguien desesperado, alguien que lo ha perdido todo. Le concede riqueza repentina, pero ese dinero está maldito. Cada peso gastado en vicios, excesos o vanidades fortalece su influencia, y los elegidos nunca pueden abandonar Tijuana porque la ciudad es su dominio, su altar mayor. ¿Cómo rompo la maldición?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía más frío a mi alrededor. No puedes romperla, solo puedes cumplir con tu papel ¿O qué? O puedes devolver lo que no te pertenece. Esa noche no dormí. Las palabras de don Beto resonaban en mi mente mientras contemplaba mis opciones. César vendría por mí al día siguiente. Los fantasmas seguirían atormentándome cada noche, y estaba condenado a permanecer en Tijuana para siempre, gastando un dinero que solo traía destrucción. Al amanecer, tomé una decisión. Retiré todo mi dinero en efectivo, millones de pesos en fajos que apenas cabían en 3 maletas grandes. Luego, fui al hospital infantil de la ciudad y doné la mitad para tratamientos de niños con cáncer. La otra mitad la repartí entre albergues para migrantes, comedores comunitarios y programas de rehabilitación para adictos. No guardé ni un peso para mí. Regresé a las calles, a la indigencia de donde había salido. Esa noche dormí bajo un puente, pero por primera vez en semanas no tuve pesadillas. Al día siguiente César me encontró. Sus hombres me golpearon brutalmente por haberlo desafiado. Me dejaron medio muerto en un callejón, seguro de que no sobreviviría. Fue Ofelia quien me encontró. Me llevó a su pequeño apartamento y cuidó de mis heridas. Cuando recuperé la conciencia, le conté toda mi historia, esperando que me creyera loco. Te creo, dijo simplemente. He vivido en Tijuana toda mi vida. He visto cosas que no pueden explicarse. He conocido a otros como tú. ¿Qué pasó con ellos? Los que intentaron conservar el dinero terminaron muertos o locos. Pero tú lo entregaste todo. Quizás eso sea suficiente. Durante mi recuperación, no volví a ver fantasmas. La presencia opresiva que me había acompañado desde que encontré el boleto parecía haberse desvanecido. Y curiosamente, César nunca volvió a buscarme. Supe después que había sido arrestado esa misma semana en una redada policial. Cuando estuve completamente recuperado, decidí probar mi teoría. Junto con Ofelia, intenté salir de la ciudad. Tomamos un autobús hacia Ensenada y, para mi sorpresa, nada nos detuvo. El camino estaba despejado, el vehículo funcionó perfectamente y llegamos a nuestro destino sin contratiempos. Lloré de alivio al ver el mar desde una ciudad que no era Tijuana, era libre. Ofelia y yo nos establecimos en Ensenada. Conseguí trabajo como pescador, ella como cocinera en un restaurante turístico. Vivimos modestamente pero en paz, agradecidos por cada día sin lujos malditos. A veces, cuando la neblina cubre el puerto, recuerdo aquella noche en que supliqué ayuda a la Santa Muerte. Entiendo ahora que nada es gratuito en este mundo, que la riqueza repentina siempre tiene un precio y que la verdadera fortuna está en la libertad, no en el dinero.